La sesión de hoy la quiero dedicar precisamente a una concepción que a través de los años he llegado a manera casi de conclusión o síntesis acerca de la forma de hacer tesis, trabajos recepcionales en la Universidad Pedagógica Nacional, que yo considero que son sui generis. Sui generis significa que no es el estándar, no es común como otras universidades. Y a mi juicio, el hacer investigación en la Universidad Pedagógica Nacional tiene mucho que ver con esto, que tiene antecedentes en Francia, cuando Napoleón ganó sus guerras y hizo sus conquistas. Creó soldados, por supuesto, con la cual ganaron la guerra, pero también crearon un sistema educativo para los países que conquistaban. Esos también tenían una estructura militar. Es decir, el sistema escolarizado en Europa, que tiene su origen de toda la influencia en Occidente, nace como un derivado de la organización militar. Eso tiene, por supuesto, amplias repercusiones, amplísimas. Freire en nuestra época diría que culmina en la concepción de educación bancaria de la educación. Pero vámonos más despacio, Desde que la estructura militar se aplica al diseño de los sistemas educativos, pues se convierte en doctrina. El país conquistado lo que tiene que hacer es inculcar doctrinas el país conquistador tiene que inculcar doctrinas a los países conquistados. De allí viene entonces una organización que, si bien no es propiamente militar, la podríamos considerar como tal en nuestra época. Tiene una burocracia, la CEP es burocracia. A lo mejor no tienen armas, pero en este caso las armas de las conquistas son las ideas. Y los medios, los soldados, son los maestros, los profesores. Fíjense, antes se empleaban soldados, después se emplean maestros. De ahí es el origen de lo que se le podría llamar el maestro de Estado, que no es una profesión liberal. Se hace mucho énfasis en varios estudios de esto. ¿Qué es entonces? Es un empleo de Estado, una misión de Estado. El maestro de lo que se encarga es de llevar conocimientos, en esta lógica serían doctrinales, a quienes considera conquistados. Luego entonces la organización burocrática es para el control de que se asimilen estos conocimientos. Por lo tanto, tiene muchos tintes propagandísticos, el tipo de conocimientos que deben impartir los maestros de Estado. Los maestros de Estado entonces lo que hacen es difundir los conocimientos que determina el país conquistador. De ahí viene el origen. Por lo tanto, el docente es un docente de Estado, un docente que, bajo la lógica del Estado-Nación, va a inculcar, promover las ideas que se creen convenientes para que se asimilen. Estoy hablando de educación básica. A nivel Universidad Pedagógica Nacional, esto también todavía tiene muchos tintes, mucha influencia. Por eso yo ubico ahí la causa por la cual las tesis se hacen de forma muy diferente en las universidades, digámoslo así, universidades autónomas. Tenemos en los estados universidades autónomas.
autónomas. Bueno, hay estados que no se dicen autónomas, pero la lógica de la universidad autónoma es que decide sus programas de acuerdo por los expertos. Hay un texto de Kant que se llama El conflicto de las facultades, que habla de que entonces ¿quién determina los conocimientos que se han de impartir? Los expertos. Pero los expertos son los políticos. Y en este artículo habla muy claramente que se necesita de una deliberación de expertos para establecer lo que será el currículum. O sea, el conocimiento es autónomo. ¿Y qué significa? Que no depende de ninguna religión, de ninguna ideología de Estado, de ningún otro sesgo ideológico, sino que pretende, digámoslo así, conocer de acuerdo a las propias leyes del pensamiento lo que son los problemas, ya no del Estado, sino del conocimiento de la realidad y del ser humano. Eso es la autonomía, que no es lo mismo los problemas del Estado a los problemas del ser humano. Por lo tanto, las formas de conocer son de acuerdo a las reglas de descubrimiento científico o en su caso de la crítica de la acción y el pensamiento. Lo que va a determinar lo que es la forma de conocer en la forma estatal o ideológica, en el extremo, por ejemplo, como se aplicaba en el stalinismo con la Unión Soviética en el siglo pasado. Los procedimientos también los decidían los propagandistas del Estado, ya no eran los del conocimiento. Hay una metáfora divertida, ya no, para decir que le preguntan al presidente. El presidente hace la pregunta, ¿a qué hora son? Y le responden, la hora que usted quiera, señor presidente, ¿no? O sea, que la forma de conocer y lo que hay que conocer lo determina el jefe político. Hay otra anécdota más divertida que esa, que es el de que un ingeniero agrónomo le había advertido al político en la Unión Soviética: quitemos esos árboles porque las plantas que vamos a querer que crezcan no van a crecer, se las va a llevar el viento, las semillas. Y dice, no, quiten esos árboles porque primero son mis órdenes. Tonto. Finalmente el viento se llevó las semillas y nunca tuvo sus plantitas, sus cultivos que quería. Esto es muy buena anécdota porque hasta el más poderoso de los seres humanos no puede ignorar la realidad. Y de aquí viene algo súper interesantísimo, que es precisamente que ignorar la parte esa de realidad. Vamos a ver que hay diferencia de realidad a lo real. Más que nada se ignora lo real, no tanto la realidad. Ahorita vemos la diferencia. Ignorar lo real es precisamente lo que se evade. Y siempre insisto, el capítulo, digámoslo así, el capítulo 3, que es en donde se hacen los ejercicios para promover a los alumnos. Capítulo 3. Tarea: hacer ejercicios de promover la convivencia, la lectoescritura, promover la capacidad psicomotrices en preescolar, la cultura cívica. Bueno, ya hoy hicimos una listita de estereotipos, la escritura a través del juego, el español a través del juego, el inglés, bueno, entre muchas otras posibles materias. No me voy a detener en eso, sería muy interesante y diría para toda una clase el tipo de estereotipos que se han instalado a lo largo de los años, que suenan como adecuados para que las que cursan en la Universidad Pedagógica Nacional hagan como tesis recepcionales. Porque al hacer estos ejercicios se ignora lo real o la realidad. Por más que no podemos evitar la cuestión, todas las cosas se dividen en
en que tiene una parte estable y otra parte incierta. Llamémosle la sistemática y la probabilística. No se puede evitar eso. Quizá le podamos llamar a la parte de realidad lo estable, y lo estable entonces es lo que hacen en el aula siempre los maestros y los alumnos, y sabemos entonces que el maestro da una introducción o dice hagamos tal ejercicio o da una exposición, siguen las participaciones, conocemos las rutinas de lo que es una docencia. Eso es lo de menos, las rutinas nos las sabemos todos desde pequeños, el maestro también. Es casi como un protocolo inamovible, la realidad del aula. Exponer, hacer ejercicios o participar. Y esta parte sistemática que se llama la realidad, pues es reproductiva. Se reproduce lo que hay, se repite lo que hay, se enseña el mundo según los adultos, como piensan, tal cual es. Vean bien, no el mundo en su devenir cambiante, sino el mundo en su estabilidad. Reproductivo. Sí, se reproduce el status quo, y por supuesto que hay una educación que puede ser reproductiva, no transformadora, pero esto tiene amplísimas implicaciones, porque entonces, ¿quién dice lo que es la realidad ordenada? Ordenada, dicen que las leyes, según la ideología del Estado, según los maestros de Estado, que la realidad lo dicen lo que son las leyes, pero las leyes ni siquiera dicen lo que es la realidad, ¿no? Eso lo da por supuesto, dice lo que debe de ser la realidad, y eso está peor, porque ni siquiera se meten a cómo organiza realmente la mayor parte en promedio sus clases los maestros, es decir, dan una introducción, una exposición, y los alumnos hacen sus anotaciones y después participan o hacen sus ejercicios, que es lo más básico de un formato del aula. Pero no dice ni siquiera que eso es la realidad a estudiar, porque pues en cuanto a estabilidad nos parece demasiado obvio, sino dice qué es lo que deben aprender y cómo en ese contexto, ¿verdad? ¿Qué es lo que deben aprender y cómo? Eso es muy interesante. ¿Qué es lo que deben aprender y cómo? Desde una lógica de la repetición, desde la realidad estable, establecida, lo que hay. Fíjense, lo que debe de ser, lo que hay y debe de ser. Se plantea por ahí una tensión, que es, si las cosas están mal, un deber ser es lo que los maestros deben marcar, que es la aspiración de un conocimiento deseable. A partir de las condiciones actuales. Se presupone entonces que en un tiempo hay una tabla rasa en la mente de los educandos, en el cerebro hay una tabla rasa, y poco a poco el maestro o los diferentes maestros de la institución escolar, conforme van avanzando los cursos, poco a poco van escribiendo su impronta es huella, su huella en esa tabla rasa. Y entonces así se concibe que es el tipo de educación reproductiva, porque lo que están ellos aprendiendo es lo que quieren el Estado, los políticos, que se aprendan. Pero he aquí que desde que se cayó el muro de Berlín, 1989, este mes se cumplen 1989 a 2019 se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín. Tenemos 30 años de que dijeron, ¿saben qué? Ya no hay un capitalismo, ya no hay un socialismo, dejen su propaganda a un lado, ya no hay alicientes para estar combatiendo y levantando el grito de guerra. Viva el socialismo, viva la democracia capitalista, parlamentarista. ¿Por qué? Y entonces se cae el muro de Berlín y ya dejan a un lado esta promoción de las ideologías de los políticos. Es bien interesante, porque incluso las universidades empiezan a ser afectados por esto.
No sé en qué momento vaya a caer el muro de Berlín del sistema educativo mexicano, porque el muro de Berlín de las normales y la UPN sí existe, es real, y ese muro de Berlín es lo que dicen los políticos. Y hay muchos ejemplos de eso. Supuestamente es liberal y supuestamente es de la lógica kantiana, del conflicto de las facultades, donde los expertos son los que deciden, pero veámoslo con calma. ¿Quién decide los currículums en las normales y las universidades pedagógicas? Se les podría decir así, casi. El poner en marco teórico las leyes es casi el sine qua non. ¿Qué significa eso? Tiene amplias repercusiones. Porque las leyes dicen, por ejemplo, la inclusión. La sociedad procurará incluir a los alumnos. Vaya, en primera instancia parece un objetivo noble, incluir a los alumnos que son un poco diferentes o con alteraciones en comportamiento, incluir a todos por encima de los idiomas, la piel, las capacidades, incluir a todos en el proceso educativo. Eso sacaron muchas leyes a partir de los últimos decenios. Porque primero era llevar a todos los rincones del país la educación básica. Y bueno, sabemos, pero aquí vamos más despacio todavía. Porque todo esto de inclusión, ecología, la paz, cultura de la convivencia, también es más o menos nuevo. Se hizo inofensivo y se doméstico porque entonces que le llaman currículum transversal, tenemos que enseñar cultura de la paz, tenemos que enseñar ecología, derechos de las minorías étnicas y de todos los tipos, incluyendo los derechos de las mujeres. Todo eso pues presionaron para que también se movimientos sociales, esto viene en el libro de Günther Dietz, movimientos sociales presionaron para que en los currículums de las escuelas oficiales básicas se incluyeran estos temas como currículums transversales, pero se volvió doméstico porque ¿qué hay detrás de todo eso? Detrás de todo eso hay derecho a voz, pensamiento autónomo, y estas cosas son muy difíciles de reconocer para un tipo de educación promovida por el Estado. Derecho a voz de los ciudadanos, derecho de crear, pensar, derecho de construir sus propias formas de vida, no nada más de voz, sino sus propias formas de vida política y social, que finalmente sería el concepto de democracia de segunda generación, los derechos sociales, porque hay la democracia de primera generación, pues elegir. En cambio, los de segunda generación, pues todo un estilo de vida, elegir la vida social y política y económica de acuerdo a cómo lo determine el propio pueblo. Bueno, y entonces sé que esta segunda hay muchos asuntos pendientes, ¿no? Pero todo está relacionado, y para relacionar este tipo de cosas, por cómo la profesión de Estado se termina convirtiéndose en doctrina, tendríamos que dar un rodeo y ver cómo amarra con el tipo de vida democracia que finalmente se concibe, porque con eso tiene que ver. Se supone entonces que no es de que ustedes adquieran o los alumnos adquieran, los estudiantes, conocimientos para construir la nación, construir el orden político o económico o social que dice el Estado, sino que lo construyan de acuerdo a como las voces del pueblo también consideran. ¿Me explico? En primera instancia todo parece inocente, pero ¿qué tiene de malo el desarrollo del ser humano? El Estado lo retoma, por supuesto. O sea, no es tan sencillo. Las leyes siempre son nobles. El deber ser siempre va a ser noble. El problema es ¿quién determina ese deber ser y el camino? Y entonces tenemos muchas teorías, pero de la ciencia, no de las leyes del Estado.
Las teorías de la ciencia dicen, por ejemplo, ¿cómo se conoce? Vygotsky dice una cosa, Piaget dice una cosa, Jerome Brunner dice una cosa, Freire dice una cosa, todos los pedagogos dicen diferentes cosas acerca de cuáles son los caminos para aprender y la meta final. Pero aquí se da por obvio que esa meta es intrínsecamente buena. Si va a aprender el indígena español, y después al momento de trabajar se enfrenta con que por otros motivos su lengua madre se niega, una cosa muy preocupante. Tiene muchas implicaciones. Vamos a regresar a las tesis. Las tesis, entonces, los ejercicios que hay que hacer es de acuerdo a un indicador de cuánto progresaste en enseñar esa convivencia, esa ecología, esa cultura para la paz, esa psicomotricidad fina, ese aprender a leer y escribir el español. ¿Hasta qué punto pudiste con los alumnos? Y ahí se quedan. Es increíble, es una serie de cosas fascinantes, porque rehuir la realidad, lo real, es lo primerito que no se tiene que hacer al hacer ciencia. Y entonces, ¿qué se convierte? Ya lo he dicho, se convierte en un reporte de trabajo donde digo, yo logré concientizar a los alumnos de no tirar basura, de promover la ecología, el desarrollo sustentable, etcétera, hasta X punto. 45, 50, 60, 80, digo el número, el porcentaje, a lo mejor si es que hago una evaluación. Promover igual la cultura de la paz, la convivencia, promover la psicomotricidad, 50, 80, 70. Y entregamos la tabla de frecuencia y decimos hasta ahí llegué. ¿Dónde está la mirada de la realidad a lo real? ¿Dónde está la mirada de lo real? Ahí se concentra todo, porque entonces no vamos a creer que construimos un marco teórico y datos para responder a la pregunta que debe apuntar a la realidad. Si yo digo, ¿cómo promover el desarrollo psicomotriz de la mano para poder escribir en niños de primer año de primaria? Y entonces, respuesta, haciendo tal ejercicio y tal ejercicio y tal ejercicio. ¿Se dan cuenta cómo uno se sale de lo pragmatismo de la vida cotidiana? Eso no es ciencia. La ciencia rompe con eso. La ciencia da un rodeo por la teoría y por los datos para responder a una pregunta de la realidad. Eso no se llama realidad, eso se llama práctica. Y de ahí vienen un montón de confusiones entre lo que es la ciencia, que quiere responder al mejoramiento de la práctica, que se llama de consolidación de categorías y acción, y la ciencia. Vienen siendo totalmente diferentes. Consolidación de categorías de pensamiento y acción, y por el otro lado, ciencia, que responde a preguntas. Bien diferentes las dos. Pero entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se consolidan las categorías de pensamiento y acción si es que es lo que se ha pretendido promover con los proyectos de intervención? Porque así se llaman, famosamente así se llaman. También se les ha llamado proyectos de innovación. Cuando traen a colación la ciencia, hacen cortocircuito muchas cosas. Cuando mezclan muchas cosas de la intervención y la práctica con la ciencia, empiezan a reventar muchas cosas. Paradójicamente, la mejor tesis que he conocido de maestría fue sobre cómo enseñan en secundaria, en nivel medio superior, la física a los profesores. Y obvio, es una tesis científica que respeta la noción de causalidad, que respeta la pregunta en cuanto apunta a la realidad, que la trata de analizar de acuerdo a los autores y de acuerdo a los datos recabados sobre física, cómo enseñan los profesores la física. No es gratuito, entonces, que es lo mejor que he visto, porque pues pertenece a toda la tradición de la ciencia
lo hizo por supuesto un maestro de bachilleres, del colegio de bachilleres. Ajá. Y ahí no había nada de confusión. Física es física, y les estaba enseñando a los estudiantes sobre cómo consisten ciertos aspectos de la física sin ignorar los problemas que vienen allí, porque para un físico, una física elemental, bueno, pues consiste en leyes y todo es estable. No, este alumno se fue también hacia el ámbito de lo real. La física no consiste en leyes, y pensamos que también la realidad social consiste en leyes. No. Pero ya no hablamos de esas leyes de las que expiden el Congreso, el legislativo, no las leyes jurídicas, sino las leyes sociales. Pues sí hay leyes sociales, pero incluso esas leyes sociales tienen su movimiento, su crítica, sus problemas de aplicación, su realidad cambiante. Y entonces no son las leyes jurídicas ni tampoco las leyes sociales el sine qua non de lo que se debe aprender en las ciencias sociales y en las humanidades, porque la pedagogía y la educación están en esas dos un poquito más antes de la filosofía. En las ciencias sociales y en las humanidades está la pedagogía y la educación. No es ni siquiera las leyes en el sentido social, de sociedad, ni tampoco las leyes en el sentido de orden legal, sino, más importante aún, la acción humana. Más importante, la acción humana. ¿Se dan cuenta entonces cómo la acción humana siempre va a tener una dosis de reproducción y cambio? ¿Y acaso se vale ignorar eso? Es lo que se ha ignorado por mucho tiempo. Mucho tiempo. Les voy a poner una acción, un ejemplo. Y esto viene de Alexander Jeffrey, toda acción tiene un componente de invención, incluyendo también la oración que hacemos para designar la acción. Fíjense qué interesante, porque no nada más los enunciados tienen un componente de invención, de inventiva, sino también la acción. Hasta la más baladí, por ejemplo, dice un niño a su mamá. La mamá le dice al niño: vete por las tortillas, aquí está el dinero. Y lo de siempre, típico, el niño va a las tortillas y si se encuentra a sus amigos jugando canica, pues la mamá tiene que ir a ver qué pasó con el niño y se lo lleva a que las tortillas. Eso pasa siempre, ¿no? Bueno, ya mi generación ya es otra cosa, ya no juegan canicas, ya tienen la tablet, pero pasa mucho. O se queda jugando maquinitas en el camino. Bueno, se dan cuenta como la parte accidental de lo real intervino. No es de que vaya por las tortillas y regresa el niño, ¿no? O sea, y en esos términos, ¿a qué mamá no le ha pasado, no? Que pasa ese tipo de cosas. Ahorita ya ni en las tortillas los dejan ir porque los secuestran. Entonces, esa realidad inamovible pues tiene muchos elementos, no nada más los amigos o la delincuencia, los secuestros, sino muchas otras cosas en donde se altera esa realidad y lo real la mueve. Lo real es lo que mueve la realidad. La realidad se puede mover por muchos lados, ¿verdad? Y entonces en la práctica de cómo ejercitar la psicomotricidad con ejercicios con los niños puede tener muchos factores de real, y eso real interviniente en la realidad lo que hace falta investigar en las tesis recepcionales de las normales y de la Universidad Pedagógica Nacional. No sé en realidad en Ajusco hasta qué punto se hace eso. No te encarezco, no me he dado un chapuzón a revisar las tesis, pero al menos aquí en las unidades se da una revisión a las tesis que se han hecho y es omnipresente los ejercicios y los reportes de hasta dónde se llegó, ignorando cómo lo real movió ahí muchas cosas, porque es precisamente que si llegaron a un 70% a analizar por qué llegó ese valor
¿A qué se debe que haya llegado al 70 y el otro 30% no se pudo? Es lo que hay que explicar. El por qué sobre esos porcentajes de avance es lo que se va de. Y entonces cuando no se pueden contestar esas preguntas, porque desde el primer año no estamos acostumbrados a contestar preguntas de la realidad. Y resulta entonces que cuando los alumnos cuestionan a los maestros tienen una concepción predominantemente, no digo que todos, en donde se dice primero aprende y ya después ponte a cuestionar las cosas. Yo creo que desde el primer año de que entran de la licenciatura en la UPN, tienen que los alumnos cuestionar a los maestros, y radicalmente. Tienen que hacer todo tipo de preguntas, y los maestros tienen que admitir que es parte normal del aula esas inquietudes. Pero ¿cuál es la lógica? La lógica es: reciban los conocimientos, recíbanlos. Y ya después que estén formados, ya que tengan su título, ya pueden empezar a cuestionar, a hacer las preguntas válidas. Momento. No es así, ¿no? Se cree que entonces es saberes adquiridos para adquirir un título, para saber hacer preguntas. Pues entonces hay alumnos que hacen muy buenas preguntas. Los alumnos también tienen derecho a hacer todo tipo de preguntas, y esto puede abrir una caja de Pandora. ¿Y de qué es esta caja de Pandora? Simple. Los alumnos tienen que aprender a darse sus metas y sus medios para conocer, para determinar qué es conveniente como meta en cualquier aspecto del currículum, qué es conveniente como meta, qué es conveniente como medio. Tienen también que aprender a ser diseñadores de currículums. ¿En qué acabamos? Y me lo dijo una exdirectora de la unidad aquí de la 096. Las alumnas están para aprender a aplicar currículums, no están para diseñarlo. Esas son palabras fuertes, ¿verdad? Porque entonces, pues son ejecutores, ¿verdad? ¿Qué implica entonces una universidad? Un conocimiento autónomo. Y entonces, ¿por qué no se llama Universidad Pedagógica Autónoma, Pedagógica Nacional? Pues entonces deben ser aplicadoras. Pero aún, ¿dónde queda esto de educar para transformar? Porque aplicar un currículum pues no tiene la dosis de inventiva de la que les hablo. Y luego hasta peor, hasta se supone que lo que transforma es el currículum y no las alumnas. Válgame. No, y las alumnas recibieron una educación transformadora. Sí, pero no se debe a ellas, se debe a que el currículum es transformador. Por Dios. ¿Sí? De por sí, todo aprendizaje transformador implica una inventiva, una apropiación. Es un absurdo, ¿no? Ejecutar la transformación, ¿qué se dice? Bueno, híjole, vienen problemas epistemológicos muy serios. Epistemología es el conocimiento de cómo se conoce la realidad y lo real. Y entonces lo elemental de la epistemología es de que lo real y la realidad pues se conocen a través de lo que los mejores autores han dicho acerca de los diferentes segmentos de realidad, pero también lo que nuestros sentidos, a través de un entrenamiento de análisis, recolección y análisis de datos, llega como culminación de qué es digno de observar y aprender como experiencia y del dato empírico para abonar a la pregunta. Entonces, no son autores, también son datos, y todo eso es una disciplina. Es tremendo porque hay recetas y recetas metodológicas de todo tipo. A mí no me gusta mucho decir exactamente. El único libro que recomiendo es el diseño de la investigación cualitativa de King y Verba.
poco de repente también recomendaba Bunge, pero no me gusta. Bueno, y revisé el de Ciamperi y es tan convencional como muchos otros. Metodologías van, metodologías vienen, hipótesis, datos, protocolo, investigación, problema, objetivos, marco teórico, hipótesis, y muchos explican de una forma u otra todas estas cosas. No me gusta dar mucha bibliografía al respecto. Yo en mis inicios como estudiante, de lo que me aprendí es que analizar a la realidad en donde nace lo nuevo es un sine qua non. Analizar la realidad en su movimiento, y en su movimiento es no de que se reproduce lo mismo, sino de que siempre hay cosas nuevas, accidentes, malentendidos, conflictos de interés siempre. Y entonces analizar la realidad en su movimiento es estar enterado de cómo se gesta eso nuevo. Y si no creemos en lo nuevo, entonces ¿para qué se llama el lema de la pedagógica educar para transformar? Porque si no, es un gato pardo, ¿no? Transformar para que todo siga siendo igual. No, transformar para innovar para lo nuevo. ¿Y en dónde está eso nuevo que buscamos? Lo nuevo lo podemos estar descubriendo en los que estudiamos, pero también nosotros mismos podemos estarlo promoviendo. Pero ya no es investigación. Cuando lo promovemos nosotros, ya no es investigación científica promover cosas, lo nuevo en la realidad educativa, en el ámbito que quieran. Ya no es investigación científica. Unos les pueden decir investigación aplicada. Aquí en la pedagógica se llama intervención o innovación, pero su raíz de cómo la práctica, producir cosas nuevas a través de la disciplina de una práctica y de un pensamiento, viene de más atrás. Y lo siento mucho, pero el primero que conocimos en eso fue Carlos Marx. Y bueno, y después de ahí, ¿cómo se construye este desarrollo? Kurt Lewin, que hablaba de los grupos de investigación-acción, era amigo de Karl Korsch. Y Karl Korsch, por allá, en Europa, en Alemania, pues promoviendo el marxismo. Y Kurt Lewin acá, a lo mejor no promoviendo el marxismo, ni el socialismo, ni el comunismo, pero sí con los grupos de encuentro, con los alcohólicos, con los desempleados, haciendo trabajo para modificar el comportamiento de los, hasta incluso los desempleados, bueno, ya dije desempleados, los jóvenes, modificar realidades. A lo mejor uno quiere un nuevo sistema político o otro cambiar a alcohólicos, pero finalmente es modificar realidades. Los dos eran amigos. Estoy hablando de los años 30, 40. Pero hemos visto más registros en otras latitudes del planeta de cómo se ha desarrollado esto. Y hasta me espanta de que se ha creado una especie de discurso, y es fácil de decir ese discurso. El discurso es el siguiente: aprender de la propia experiencia para obtener saberes, y a través de la crítica y el juicio saber recuperar y discernir lo que de esos saberes resulta mejor para poder dar un salto superior a lo que queremos aprender o promover como enseñanza. Me puedo pasar mucho tiempo platicando, hablando en ese tono, pero ya al momento de estar aprendiendo una cosa concreta, ya esas palabras, ya el compromiso es aprender ya sobre el contenido concreto. Ya no aprendes el discurso para ver mejor cómo estoy aprendiendo mejor supuestamente determinado contenido. No se debe privilegiar el lenguaje, se debe privilegiar el contenido. Hay un libro que acaba de salir, me costó trabajo conseguirlo, muy interesante eso. Se llama Las tareas como contenidos escolares, o los contenidos como tareas escolares. Ya no recuerdo cuál de las dos. Jimeno Sacristán. Y es impactante ver cómo dice este autor en la introducción que la consideración de los contenidos
tiene que ser plena para la búsqueda de la justicia social, la lucha contra la desigualdad, la democracia, los ideales de la modernidad, libertad, igualdad, ilustración, conocimiento, paz, diálogo, todos esos ideales, para verdaderamente ser renovados, se tienen que actualizar de acuerdo a un contexto que tiene contenidos concretos. Contexto con contenidos concretos. Y entonces, la investigación científica, les pusieron, hubo un momento en la historia del OPN, me gustaría muy bien saber la historia, en donde se empezó a dividir los bloques aquí mismo en un bloque contexto metodológico, uno teórico y otro contextual. Me gustaría saber muy bien esa historia, porque sin duda este último, el contextual, es como el, híjole, ahora sí como el dilema, porque no hay problema metodológico y teórico, pues hablamos de ciencia, pero cuando hablamos de contexto, para pronto, cómo los científicos sofistican todas sus recopilaciones y análisis de datos, lo sofistican controlando el contexto. Ni hablan de contexto los principales científicos ortodoxos, desde la física hasta la psicología o la propia sociología, o los pedagogos más así, ortodoxos en el sentido causal de experimentos. Fíjense qué interesante. El contexto vendría siendo, desde la lógica de la ciencia, el saber arreglar las observaciones o los experimentos, saberlos arreglar para que respondan adecuadamente al objeto de estudio deseado. Fíjense, no es cualquier cosa. En cambio, aquí le llamamos muy fácil contexto, pero sin ni siquiera saber cómo toda la tradición de la investigación ortodoxa, o bien de mejoramiento de categorías y de pensamiento y acción para responder la pregunta y mejorar la acción, ni siquiera sabemos cómo es esto del contexto, por supuesto, ¿no? ¿Cómo sería, por cierto, el concepto de contexto en la lógica? Y ahí lo puse en el pizarrón, de mejoramiento de categorías de pensamiento y acción. ¿Cómo sería el contexto? Interesantísimo. Miren, tradicionalmente la ciencia separa el objeto la metodología del objeto de estudio. Tradicionalmente separan los dos. Podremos decirlo así, la metodología del contenido estudiado. Kurt Lewin no exactamente lo hacía así, Karl Korsch tampoco. Es más, ¿qué es esto de al mismo tiempo? Porque esto es marxismo, al mismo tiempo. Y vaya, y no me voy a meter en el rollo político. Vamos a las teorías del conocimiento, lo que es la dialéctica. Al mismo tiempo que se conoce el objeto de estudio, se va creando la forma de conocerlo. Ese es el planteamiento. Ya dejémonos de el primero que lo dijo o cómo se fue desarrollando. Nada más ponerle que al mismo tiempo, sobre la marcha, vas construyendo el pensamiento adecuado a la cosa, sobre la misma marcha. Y otros dicen, no, tiene que haber una metodología, un contenido, y lo separan. Entonces nacen todos los protocolos donde dicen, tiene que ser primero la pregunta, después respuesta, el objeto de estudio, la hipótesis, el marco teórico, análisis y recopilación de datos. Y ahí están los pasos. Lo mismo, palabras más, palabras menos, pero lo mismo, protocolos vienen, protocolos van, y resulta entonces que precisamente el contexto y los contenidos nos revientan todo lo que venimos aprendiendo. Lo revientan el contenido y los contenidos. Es que vean, cuando determinado contenido nos desborda, es que tenemos que cambiar.
la metodología planteada. Y siempre la vamos a estar cambiando. ¿De qué clase de control del objeto de estudio objetivado estamos hablando? Porque si se trata de arreglar las cosas para que los datos se enfoquen mejor, estoy de acuerdo. Pero si se trata de estar cambiando a cada rato, pues nos perdemos, porque entonces voy a analizar mi práctica. La trato de analizar, se movió la práctica. ¿Por dónde se movió? Pueden ser muchas cosas. ¿Cómo estabilizamos el objeto de estudio? ¿Cómo estabilizamos la pregunta? Lo que es muy común es de que se nos mueva constantemente la pregunta y el objeto de estudio a cada rato, que no se objetivice, que no se estabilice para que podamos con todo detenimiento estar planteándolo como hallazgo. ¿Qué es esto de estabilización de objeto de estudio? A nivel, digamos, de expertos, pues entonces es encontrar nuevos objetos de estudio que valga la pena analizar en la realidad social o educativa. Pero hay otros tipos de objetos de estudios. A ver, aquí va uno. Y son pragmáticos, ¿no? No necesariamente de expertos, porque esa es otra cuestión. No es de expertos. También es de saber analizar la práctica y dónde se mueve. ¿Acaso hay investigaciones sobre cómo desarrollar capacidades para administrar recursos en las escuelas de educación básica, desde preescolar, primaria y secundaria y media superior? Sabemos de que han habido concursos en donde se ganan una lanita, un dinerito las escuelas y hacen cosas, ¿no? Pero la triste realidad es de que pues lo que se paga, lo que se tiende a hacer es pagar los salarios de los profesores. Los padres de familia solventan lo demás. ¿Qué es lo que paga entonces en las escuelas de educación básica? ¿Qué es lo que paga el Estado? No está pagando proyectos para enseñar, está pagando salarios. Pagar proyectos para enseñar es diferente. Es decir, es como decir, aquí hay 200, 300, X dinero para esta escuela y ya sabrán cómo hacer sus propios proyectos de desarrollo curricular o institucional, la escuela. Si hay, por supuesto, no dudo que sí hay investigaciones al respecto, pero no los veo en las discusiones de la reforma educativa, no los veo en lo que discuten los diputados. ¿Cómo hacer que esas capacidades crezcan? ¿No? Y ahora que se habla con la 4T de que se les va a dar un dinerito a las escuelas, y entonces necesitamos de todas esas investigaciones, necesitamos de experiencia, de saber administrar recursos, saber aplicarlos para los desarrollos curriculares, porque resulta entonces que los siempre mandan, y es algo bien tremendo, porque entonces cuando llega la hora de que tienen que desarrollar los contenidos y también las formas de arribar a ellos, los propios profesores tienen que desarrollarlos, pues resulta que ya están acostumbrados a que se los den. ¿Me explico? Hola, buenas tardes. Se los dan tantos años, entonces, tipo Napoleón, tipo educación escolarizada de conquista, los políticos, los jefes, los expertos burocráticos son los que dicen los contenidos y los medios. ¿No parece más sensato que las propias sociedades, pueblos, regiones, escuelas decidan? Pero resulta entonces que eso está pues adormecido, inexistente, ¿no? Y una anécdota que platico mucho es que a los profesores en una universidad, una maestra de Harvard llegó para enseñarnos a sistematizar nuestras experiencias. Y ahí vamos sobre el proceso, ¿no?
entre otras cosas haciendo figuritas de plastilina en un jardín allá en un jardín botánico, concentrándonos para relajarnos, ¿no? Una de esas faltó la maestra de Harvard y una maestra dice, ¿y ahora qué hacemos? O sea, me pareció totalmente absurdo el que dijera, ¿y ahora qué hacemos? No vino la maestra. Totalmente absurdo. Y yo dije, pongamos su foto y hagamos como más o menos ella nos dio a entender. O sea, ¿y acaso uno no puede sentirse digno de decir, yo quiero conocer y construir el camino para aprender esto? Es una especie así como de elemental. Porque entonces ya no se trata de que nos digan qué, sino nosotros de construirlo. Por eso es autónoma, porque los propios alumnos tienen que aprender a darse sus propias herramientas para conocer y también decidir qué. Sí, eso es una educación emancipadora, transformadora, autónoma, en el sentido amplio. Ajá, pero decir, pues, ¿no vamos a inventar el hilo negro? Ese es el primer argumento para decir que nosotros no podemos. No podemos decir qué ni cómo. Sería como inventar el hilo negro. Tanto sabio que hay en el pasado, pero hay una maravilla. Los contextos y los contenidos de ahorita son los de nosotros. Por más sabios que sean, los que se han muerto, tantos de la academia, por más conocimientos acumulados y expertos, incluso muertos o actuales, que hay una maravilla. Nuestro contexto es nuestro y nuestros contenidos son nuestros, nada más nuestros. Y no sabemos, nada más nosotros podemos saber qué puede haber de nuevo en un determinado fenómeno delimitado, qué dosis puede haber de nuevo, cómo las tendencias de nacimiento de lo nuevo, las tendencias de transformación de la realidad, cómo es ese contenido, cómo es ese contexto, cómo se va desarrollando. Nada más nosotros podemos saberlo, porque nosotros somos los que estamos sufriéndolo en los diferentes niveles, todos los diferentes niveles. Es nuestro. ¿Quién va a decir cuál es nuestro contexto y nuestro contenido? Ese es algo bien súper interesante. Y cuando digo nuestro, lo estoy planteando de forma abierta. ¿Quiénes son los sujetos con los que me junto y estamos consensando cuáles son nuestros problemas? Los problemas de los movimientos sociales se forman sociohistóricamente, y cuando la gente los concientiza, nadie se los puede arrebatar, nadie le puede decir tus problemas son otros. Ellos son los que están decidiendo cuáles son sus problemas y están luchando para eso. Entonces ustedes me pueden decir, pero entonces es una cuestión de actores, sujetos sociales que deciden qué y cómo. Bueno, todo eso se puede mover según muchos parámetros, desde regiones, desde movimientos mundiales, incluso desde la lógica de Estado-Nación. Sí, el Estado-Nación también tiene sus problemas, pero de muchas formas. ¿Qué intereses en los actores educativos hay? Fíjate qué interesante, se habla de interés superior del niño. ¿Cuál es el interés superior del niño? Un interés superior es ser escuchado. Es ser escuchado. Y aquí viene algo interesante, ¿no? Por las estadísticas indican que en las clases altas, los alumnos de básica, primaria o preescolar, las clases altas hablan más, y las clases bajas hablan menos. Interesante. Bueno, hasta unas cosas de clase, ¿no? De que entonces, si se habla de interés superior del niño, pues entonces no deberíamos hacer, porque a ver, resulta muy fácil que los niños que tienen papás con lana vayan y se junten con los niños que son pobres y les enseñen a hablar.
¿sí? Y de tu nieve de limón. O sea, parece fácil, pero para que se den cuenta cómo las contradicciones sociales están dentro de las universidades para que este conocimiento autónomo, incluyendo la noción de verdad, pero no la noción de verdad dogmática, sino de las verdades que pecan o incomodan, o sea, las verdades apenas dichas, las verdades que mueven, se instalen y se les respete. Pueden haber muchos ejemplos. Y es pero tan fácil agarrar 10 tesis de las que tenemos en nuestras bodegas. Bueno, en este caso, porque todas las demás unidades tienen ahí su biblioteca. Ir a la biblioteca y jalar las tesis y agarrar 10 tesis. Y tan fácil ver nivel licenciatura, que son esos ejercicios y reportes de frecuencias, de hasta qué grado lo lograste. ¿Y acaso describes? Nada más describes. Alguien puede decir, es válido describir. Nos podemos poner una discusión interesante, porque dicen, el objetivo de la descripción, pues puedes llegar a buenas clasificaciones. Bueno, pero la explicación siempre será superior a la descripción. Por ahí está una hermenéutica que nunca acabas describiendo, ¿no? Y para entender mejor al otro y todo eso. Pero hay mucha epistemología ahí, pero me quedo con lo siguiente. Si describimos esos ejercicios y decimos que con qué la psicomotricidad fina, con qué juguetes se fue entrenando, que si agarran el arroz con los dedos los niños de preescolar, con qué objetos, y describimos qué tipo de juego hicieron, no lo hacemos nada más para entretener y decir, jefe, trabajé, cumplí. No, es para analizar la realidad y qué falló, qué accidentes pudo haber hecho y explicarlos, lo que tuve éxito y lo que fracasé y explicarlo. Está tremendo. Porque se dice tan fácil, y en la ciencia es precisamente donde reside el hueso duro. ¿Por qué se llegó a ese nivel de eficacia o ineficacia? Explicarlo. Claro, lo puedes describir, pero explicarlo es otra cosa. ¿A qué se debe que un maestro haya podido a determinado nivel y otro haya podido a otro nivel, y decir a qué se debe eso, esas diferencias, ¿no? O en un tiempo 1 le salió bien y en un tiempo 2 le salió mal. ¿A qué se debe? La noción de causalidad, porque la noción de descripción del mundo, ya no causalidad, sino elementos del mundo. ¿Qué elementos del mundo, qué con diferentes relaciones permitieron tal cosa? Algo así como una, bien valga la redundancia, perdónenme esta redundancia, siempre lo he dicho, explicación por descripción, que puede ser casi un absurdo. La explicación por descripción es muy curiosa. Y finalmente es esto: ¿a qué se debe que se haya logrado tal nivel de variable? Y la respuesta es así. En última instancia, si lo analizan, se debe a que la situación del mundo en esos momentos era así. Vaya pleonasmo. O sea, se debe a un todo que en ese momento provocó que ese valor de variable se llegara a ese nivel. Es trampa y trampa, porque la noción de causalidad no es eso. La noción de causalidad es que variables fueron claves de forma relacionada. No las 1000 del mundo, sino 3, 4, 5 variables o más, algunas pocas, que fueron decisivas para provocar que la variable dependiente tuviera el valor que tuvo. Bueno, pero no es momento de platicar sobre el análisis causal. En la ciencia ortodoxa y la física se ve ampliamente. En la hermenéutica se entiende entonces que el comprender los significados y entender lo que la gente hace sirve para poder explicar cosas. Pero, híjole, y entonces la noción de causalidad
¿La podemos construir en ciencias sociales? Yo digo que sí, pero no exclusivamente a través de la hermenéutica, hace falta más cosas. Ahí dejo eso para quien quiera seguir indagando esos hilos de indagación. Pero las ciencias sociales no nada más hace falta la noción de causalidad explicativa, sino también, y esto es muy curioso, la noción de inconsciente y síntoma. Y aquí van a ponerse a chillar, bueno, a gritar o a dar escándalo muchos partidarios, ¿no? de una concepción ortodoxa de ciencia o una concepción bastante impregnada de la hermenéutica de la educación. Pero lo estoy diciendo claramente, ¿no? Que no necesariamente están en conflicto la hermenéutica y la causalidad. Lo que pasa es que se forman escuelas y tienen sus cotos de poder en las diferentes universidades. Pero bueno, paréntesis aparte, es una cosa bien interesante que en México la hermenéutica se haya vuelto moda. De hecho, a Graciela González, en su presentación del libro, que por ahí está en mi otro video, le pregunté a qué se debe que sea moda la hermenéutica en México. Está en la pregunta en el aire. Bueno, cuando estoy hablando de inconsciente y síntoma, fíjense, y si hablamos de institución, al menos yo Olivo, Miguel Ángel Olivo, para mí, el decir institución, hay que meterse con los efectos no deseados y el inconsciente, porque si no nos vamos a un esquema muy simplón, muy explícito de lo que es una institución, casi el organigrama. Y una institución no es un organigrama. ¿Saben qué es una institución? Es precisamente las fuerzas que provocan que determinada organización o coordinación de seres humanos logre un objetivo ideal con ética, o no lo logre con determinado nivel de ética o falta de ética, no lo logre. Y desde el momento en que hablamos de valoración de qué nivel lo logra y no lo logra, pues tenemos que considerar todos los accidentes, todos los síntomas, todas las cosas inconscientes, todos los deseos no confesados, por decirlo de alguna forma. Es tremendo, porque entonces le agrega un plus a todo esto. Yo siempre digo, híjole, a lo mejor sería cosa para otro video, cómo salvar la forma acostumbrada que se tiene en la UPN de hacer tesis, cómo salvarla introduciendo nociones de lo real en puntos claves de esa tesis. Y hasta eso sonaría forzado, porque si decimos en la pregunta, en la hipótesis, en los datos, hay que ponerle la mirada hacia lo real en esas partes. Se medio salva, porque ya está así hecho en forma de protocolo, lo que dicen las leyes, lo que dicen los programas de estudio y después los ejercicios. Eso se medio salva, nada más, es mi opinión. Ya sería cosa de una exposición más detenida. Pero vaya, de hecho, esto no se entiende, no se entiende, pero es bien fuerte. La mitad de una tesis es saber plantear la pregunta. La mitad. Y bueno, y esa mitad, ¿la pongo o no, maestro, en la tesis? De preferencia, no. Fíjense. Y se supone entonces que planteamos la pregunta, y entonces si la planteamos bien, ya tenemos la mitad. Pero ¿por qué si apenas tengo una pregunta? O sea, apenas tengo un parrafito, vacilador, nos está engatusando con... Momento. Esa pregunta ya tiene capacidades de escritura previa, en las horas, en los adjetivos, los verbos, los sustantivos. Esa pregunta vienen potenciadas
los psicoanalistas les dirían, vienen embestidas de energía de la libido. Hay energía invertida en una pregunta bien planteada, en una hipótesis bien planteada, hay energía. Por eso es la mitad, porque es denso. Conocemos la fórmula E, energía, E igual a mc cuadrado de la física. Bueno, hay mucha densidad de todo el conocimiento que derivó en la bomba atómica, de la energía nuclear. Denso. Entonces puede existir una pequeña frasecita tremendamente densa. En las ciencias sociales también. Y lo maravilloso del asunto, también en los medios de comunicación. ¿Y por qué una simple frase? Una simple frase puede potenciar muchas cosas. Y bueno, una simple frase, movimientos que se hacen en torno a frases, que porque, bueno, pero digamos, hay en el ambiente palabras que pegan unas más que otras. Y todos periodistas, académicos, políticos, sacerdotes, jueces, están tratando de encontrar esas palabras que resuenen en los medios de comunicación. Se tratan de nombrar los deseos, los contenidos y los contextos de la gente, pero nadie mejor que la propia gente para decir cuáles son sus contenidos y sus contextos. Claro, está este hábito de que unos hablan por otros, ¿verdad? Ajá, sí. Pero cuando entonces existen hipótesis condensadas, problemas de investigación, preguntas condensadas, pero también frases que mueven mucho en los medios de comunicación, esta segunda podríamos llamar que es la potenciación, las frases que potencian pensamientos y acciones, así lo llamo. Frases que potencian pensamientos y acciones existen a cada día, diario. Y podemos encontrar muchos ejemplos de esas frases que potencian. Muchos. No sé cómo se va a celebrar la caída del muro de Berlín. Ya nos acercamos. Ya faltan unos pocos días para que se celebren los 30 años. El caso es de que esta de elaboración de frases con potencias pertenecen a esto de la lógica de cómo consolidar categorías de pensamiento y acción. ¿Cómo hacerlo? Así lo planteo, así tal cual, porque ahí hay mucho debate. Yo me sé esta todos los días, en todos los lugares. Pensar cómo dar respuesta a cómo es la cosa conocida, pero al mismo tiempo elaborando el pensamiento adecuado al mismo tiempo. El pensamiento adecuado para conocer esa cosa. Porque la cosa y el desarrollo del pensamiento para conocerla de mejor forma es lo que hace que el ser humano pueda llegar a frases con potencia y que captan de forma parabólica, como antena parabólica. O sea, desde multitud de lugares capta esa potencia y se empiezan a organizar, incendiar la pradera con las ideas. Y decía Mallarmé, las ideas son armas. Y tan lejos nos encontramos de esa época, tan lejos, y una época desafortunada de fanatismos. ¿Con quién estás? ¿Con el uno, con Sanía? ¿Cuál es tu ideología? Y si no, eres hombre muerto. Vivimos épocas muy tibias y afortunadamente donde la palabra tolerancia no se aprende, pero tenemos que empezar a aprenderlo. Mientras en esas estamos, el compromiso entonces es recuperar todo este conocimiento en todos los lugares, en todos los tiempos, a cada momento, con el máximo de compromiso para pensar y hacer las cosas hacia donde queremos. Parece
chiquitibum a la bim bum, pero no lo es. Yo pensaba que lo era, pero viendo con detenimiento, no. Hay una cosa que le llaman el salto. El capitán Cook, cuando llegó a las islas a hacer su exploración, dijo la frase: aquí, 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 ahora, ahora y ahora. El presente, y decía Hegel, es la rosa en la cruz. Existe una maravilla que es el momento presente, que es que siempre que en el momento presente lo más posible, contestar lo mejor posible, dar respuestas lo mejor posible a las cosas. Y ya no es para una tesis, es para la capacidad. Bueno, yo lo divido: para el amor, la política, la ciencia y el arte. Pero siempre en el presente la mejor respuesta posible. En fin, rebasa el ámbito académico, lo rebasa, por supuesto, con mucho. Y tenemos entonces que siempre la mejor respuesta posible en el presente nos lleva a una serie de problemas que tenemos que pensar muy seriamente, porque entonces no hay metodología, hay una constante superación, Aufhebung, que en base al punto en donde hemos llegado en el pasado, lograr superaciones. El famoso salto también lo conocían con Esopo, pero esos saltos, ¿qué son? Son saltos cualitativos en el conocimiento y la acción. Y eso no es tradición, no es de nadie. Al mismo tiempo que no es de nadie, es de todos. Podemos decir que fue de Marx, podemos decir que fue de Kurt Lewin, o de muchos, o de investigación, acción educativa, pero finalmente existe una capacidad en el ser humano para dar las mejores respuestas posibles en el momento adecuado. Es maravilloso eso, y muy respetable. ¿Y saben qué? Les corresponde a los afortunados que están en el lugar y el momento oportuno. Y amén si nos toca a uno. Pero con toda esa humildad, pues no es propiedad de los políticos, no es propiedad de los expertos, buena noticia, ni los de los doctores. Es propiedad humana. Es chistoso, ¿no? Que solamente esos momentos puedan ser reflexionados con objetos de estudio concretos en contextos concretos. Es curioso. Y entonces podemos sacar desde Espartaco hasta la Revolución Francesa, o hasta un maestro que logró determinados aprendizajes con los alumnos, hasta un político que pudo, por ejemplo, trasladar la construcción del Estado-Nación, trasladar lo de un partido hacia la presidencia, tantos, o construir la resistencia típica al PRI en momentos del muralismo mexicano, que fue en esos momentos se construyó la resistencia al PRI, en los tiempos del muralismo mexicano, y por muchos años, y con resonancias, con esa creatividad de los artistas, ¿no? Esa comunicación virtuosa que tuvo la política y el arte en ese entonces. Pero al fin y al cabo, cosas concretas. Y uno podría entonces plantear: la mejor forma de conocer es ir conociendo la cosa. Alguna vez un colega me dijo: de tu tesis, entonces, tu metodología, ¿en qué parte la desarrollas? Porque no la vi. Y le dije: bueno, así en términos estrictos no digo la metodología en una parte específica de la tesis, la digo a pasos. Y dice: no, pero debiste haber hecho metodología. Miren. Si separo demasiado la metodología, a mí me urgía conocer la cosa. ¿Cómo me salió la metodología? Me tuve que justificar en el paso, en el camino.
cosa curiosa, ¿no? Porque dirían, no, hubiera seguido una ya consolidada, una que ya existe. No, la fui creando sobre la marcha. Y vaya, es de esas anécdotas, porque miren, cuando uno hace metodología, dice Max Weber, te tienes que detener y ver lo que estás haciendo. Como urge conocer la cosa, pues me tenía que detener mucho. A tal grado de decir, entonces yo ya me convierto en un metodólogo y mi objeto de estudio ya no lo conocí tanto como mi metodología. ¿Me explico? Se me escapó el objeto de estudio, lo único que pude conocer es la metodología. Y entonces, ¿cómo garantizo que es buena si tu objeto de estudio se fue escapando? Fíjense qué interesante. Los quienes plantean que hay metodología separada del objeto de estudio hacen como que se pueden purificar las formas, pero cuando purificas las formas te vas a la estratosfera y pierdes tu objeto de estudio. Digo, siempre es un ejercicio y Vygotsky lo conocía como descontextualización, o sea, conocer diferentes contextos y descontextualizar para generalizar. Pero qué interesante, ¿no? Todas esas operaciones de Vygotsky con la polisemia, casi no se habla de esas cosas, casi no se habla. En fin, el objeto de estudio en educación lo tenemos aquí. Y siempre a los de las ciencias sociales, antropólogos, psicólogos, sociólogos, nos recomiendan distanciarnos con el objeto de estudio para poder reflexionar, analizarlo más objetivamente de lejos. Y si el objeto de estudio lo tenemos aquí, pues nos vamos a estar enredando. Tenemos que saber tener perspectiva. Si lo tenemos aquí, no agarramos perspectiva. Tenemos que saber a distanciarnos y a verlo al derecho, al revés, atrás, adelante, por un lado, por el otro. Eso es perspectiva, andar alrededor del objeto de estudio. Pero no hay tiempo. El pedagogo nunca tiene tiempo para eso. Por eso se enreda en la metodología. Siempre los pedagogos encuentran chamba rápido. Los filósofos y los sociólogos nos tardamos un poco más y a lo mejor por eso somos más conscientes de esa cosa. Pero cuando ya les he platicado, cuando Piaget se encontró a Albert Einstein, estaba planteando sus investigaciones sobre cómo conoce el niño, y Albert Einstein se sorprendió, dijo, qué complejo es todo. Fíjense, el que hizo las teorías de la física nuclear, ¿no? Diciendo que es más difícil un pedagogo, ¿no? Les recomiendo ese librito, el de Pedagogía y Psicología, y con toda sensatez dice Piaget, tiene mucho que ver la deliberación de los docentes, la coordinación de sus valores para establecer los currículos. Habría que revisar ese librito porque les plantea que no es fácil aplicar los conocimientos que él llevó pedagógicos sobre el proceso de conocer, ya convertirlos, epistemológicos, pasarlos a la pedagogía, todo un boleto. Hay enseñanza, sí. Y mi conclusión es, sí se puede, poco a poco. Se puede poco a poco. A nivel maestría, sí se puede entrenar la teoría como lentes. Hay que entrenar eso. A mí la pregunta, ¿no? La teoría como lentes para ver mejor la realidad. Los datos pertinentes. Los pertinentes, ¿qué es lo que hay que observar? ¿Qué es lo que se convierte en un dato? Hay la frase ahí, la insoportable levedad del dato. Pues sí, se mueve mucho. Se mueve. El dato se mueve mucho. Si logramos plantear la pregunta bien, la hipótesis bien, se supone que automáticamente ya el dato es fácil de recopilar. Pero entonces es un problema de estabilizaciones de niveles de realidad. Es un artificio de conocimiento en donde con la esperanza de
objetivar, de hacer de circulación pública ese conocimiento, no sé si inventado o descubierto, arribar a esas mejores cosas, ¿no? Entonces, hago un breve recuento. La ciencia separa la metodología y la cosa por conocer. La separa. Por un lado está la cosa por conocer, por otro lado la metodología. Y esta otra de la consolidación de categorías de pensamiento y acción, en el que hay muchas escuelas que se pelean ahí, no lo separan, no separan la metodología y el objeto, lo hacen al mismo tiempo. Lo hacen al mismo tiempo. Y hay muchos planteamientos a partir de ahí, ¿no? Crítica de la realidad, el Prim Bachelard es uno de los que están por ahí también, Karel Kosik. ¿Qué es lo que plantean estos autores? Todos empiezan en parte por Hegel. La cosa conocida forma identidad. Esto es Hegel. Forma identidad con el espíritu. El espíritu es el que empata con la cosa en devenir. Esa sería la noción de espíritu absoluto. No es el sujeto que conoce todo o el espíritu que conoce todo, no. Es el que empata. Ese empate entre el espíritu y la cosa conocida se identifica. Dilthey lo llamó nexo de vida, a su manera. Es una cosa tremenda de vuelos filosóficos altos, pero lo podemos bajar. Sin duda alguna, personajes en la historia se han compenetrado. Gandhi, por ejemplo, apostó a la no violencia. Y muchos se preguntan cómo es que un abogado flaco haciendo huelga de hambre, casi muriéndose, pudo crear todo un movimiento en la India. Ajá. ¿Cómo fue posible eso? Ajá. Pero sin duda, a lo mejor no de forma consciente, pero como líder sabía muy bien por dónde se iba produciendo la realidad. Pero a veces ni siquiera Gandhi, Lenin, ni siquiera los grandes líderes, sino también los propios pedagogos que tanto nos enseñan. Este video que se llama La escuela de la señora Olga, algo tiene que capta algo de la época esencial en donde empezaba a burocratizarse el sistema escolar en Argentina. Creo que era Argentina porque hablan de Rosario. A lo mejor me puedo equivocar, por ahí está el video. La escuela de la señora Olga. Algo atrapa de esto. Bueno, igual algo atrapó en su época el propio Freire, el brasileño. O bueno, díganme, estos de la resistencia de la pedagogía estadounidense, Peter McLaren, Henry Giroux. Bueno, también está en sociología Bryce Mills. Algo atrapan de esas resistencias, ¿no? Pero a lo mejor, sin irnos tan a la izquierda, pues también está John Dewey, que atrapó en su época. Lograron atrapar cosas. El propio Piaget, que atrapó de su época para poder haber trascendido sus conocimientos de epistemología. Pues las cosas moviéndose en el presente de la mejor manera posible, ¿sí? Y esos ensayitos, a lo mejor no encontramos el hilo negro, pero así, pininos, podemos empezar a desear. ¿Por qué no? En licenciatura, pininos, en maestría,
poder empezar a pensar en esas aproximaciones. Y ya no serán, si las asumimos sinceramente y aprendemos de eso, ya no serán simulaciones, perdón, ya no serán disimulaciones, porque disimular es engañar deliberadamente. En cambio, simular es tratar de hacer el ejercicio, de hacer el intento, tratar de reproducir lo que... Si no los que están ahí, las luminarias, digamos, ¿no? Sino ya los como en la academia, la gente de carne y hueso que vemos todos los días, se hace esos esfuerzos por aproximarse lo mejor posible, unos bien, con buen dominio, y otros un poco más mal, pero los tenemos en la academia. Existen de calidades a calidades también en las tesis, en las elaboraciones de las preguntas, y cuando las preguntas están bien hechas los maestros empezamos a decirles, a hervir y decirles: haz esto, haz el otro, haz esto. Bien interesante, ¿no? Ya el que el alumno logre provocar eso ya es bastante bueno, porque también hay de ese tipo de preguntas que dicen, ¿qué tal, maestro? Bien, no le veo problema, adelante, nada más aquí está esta sugerencia y esta otra. No, pero una cosa es decir, le puedes hacer así o así, y otra cosa es decir, hazle así o hazle así, y el otro también. Es diferente. Estos últimos prenden. O sea, que ahí está viva la cosa. Ajá. ¿Cómo le podrías llamar? La realidad produciéndose en movimiento. Hay un término, déjenme ver tantito. Bueno, vamos a seguir. Se llama, hay un término de Hilary Silver, famosa, una de las más famosas autoras de la inclusión social, y se llama concepto esencialmente debatible. Yo he aprendido que hay muchos de esos conceptos en la vida, muchos. El propio concepto de libertad es un concepto esencialmente debatible. ¿Quién sabe exactamente qué sea el concepto esencialmente debatible? Porque no es definible en la academia. Pero tanto académicos como periodistas o políticos, todos están metidos ahí, en ese concepto debatible, discutiendo de una u otra forma, tratando de abonar sobre ese concepto esencialmente debatible. Podríamos hacer un recuento, ¿no? La violencia es un concepto esencialmente debatible. La libertad también. Los derechos humanos. Aunque nos lo venden mucho como ideología, es esencialmente debatible. Poco se ha visto esta práctica de ir describiendo la realidad, describiendo al mismo tiempo que se produce. Poco. Pero me recuerda al 18 Brumario. Bueno, dicen que los filósofos son los que deben llegar después. Ok, ¿qué es lo que hacen los pedagogos? ¿Qué es lo que hacen los sociólogos? Los pedagogos tienen el dilema de que están en medio de la ciencia y la educación. Y desde ese momento lo tienen más difícil. Bueno, eso también por no hablar del contexto. Y es que no nada más tienen a los niños ya, o la necesidad de chamba, mejor dicho, hay más mercado de trabajo, sino que al estar cerquita de la filosofía
Y por otro lado, de la ciencia, tienen que medir con mucha calma sus municiones. Y lo primero que hay que hacer es tener claridad de estas dos posiciones: ciencia versus consolidación de categorías de acción y pensamiento. Todos los puntos intermedios. A ver, adelante. Sí, te puso un mensaje ahí. Bueno, sigo, yo me voy a seguir. Es para ahorrar batería. Digo, incluso no sé si eso salga. De todas formas, es ensayo y error, no se preocupe. Pueden reclamar que no haya metodología. A ver, en un extremo no hay metodología, lo que hay es que la forma de pensar se hace sobre la marcha. O sea, me explico, forma de pensar se hace sobre la marcha, no se puede despegar la forma de pensar de la forma de conocer el objeto concreto, no se puede despegar. En la segunda sí, y el reclamo de esta otra, de donde el objeto de estudio está junto, el reclamo es ¿dónde está la metodología? Y entonces ahí llega que la dialéctica, que los bueno, por ejemplo, Karel Kosicki, que es metodología. ¿Qué estudios podemos estar pensando que se hicieron en esa lógica? ¿No? Miren, yo lo veo así. Sí existen formas de pensar en cuanto a algunos rasgos y muy móviles y mezclados de forma sorprendente de entre muchas cosas. Y el ejemplo típico es bueno, no me quiero meter esto. Sí, ¿por qué no? El ejemplo típico de Marx en la crítica de la economía clásica. Y también mezclándolo con la crítica del historicismo alemán. El caso es de que mezclaba ahí una especie de tradiciones, el propio Freud, ¿no? Vemos esos ejemplos, pero desgraciadamente no están. Es que mira, son algo así como mal vistos en la academia. Y tiene toda su historia. Pero ¿por qué no nos empezamos a nutrir de esas maravillas? ¿Por qué son mal vistos en la academia? La academia científica. La academia tiene que decir bien su metodología. Y cuando la metodología se te va difuminando al mismo tiempo de conocer el objeto de estudio, pues entonces como que es más problemático estarla justificando. Pero en fin, está el polo contrario. Seguí todo un protocolo de investigación y cuando te das cuenta, una pregunta imposible o bien una pregunta pichurrienta, chafa. Entonces, ¿de qué sirvió que haya respetado el protocolo si la pregunta es imposible o muy chafa? ¿Verdad? Increíble. Ajá. Bueno, imaginemos una tesis así. ¿Cómo aprenden los derechos humanos los alumnos de secundaria? Mejor dicho, me recuerdo una tesis de una exalumna. ¿Cómo aprenden los derechos humanos los de la secundaria? Y una respuesta dada de antemano, ya la hipótesis casi ya prefabricada, es decir, la aprenden de lo que escuchan en los medios de comunicación. O sea, contestada así honestamente, la aprenden de lo que escuchan en la radio, en la televisión y a veces de los maestros, punto, y a veces de los papás o los amigos. Se hacen una noción, pero de que, ¿y qué saben? Pues de esos valores esenciales, el respeto, el no golpear, no maltratar, pero ¿han contestado la pregunta cómo aprende? Sí, la contestó. ¿Cómo? Interaccionando con algunos de los actores. A ver,
Y esta alumna sí dio un salto, porque no es chafa acaso decir, pues ¿cómo aprende derechos humanos? Pues en parte a tus personas de tu entorno y lo que escuchas en la radio. No es pregunta para una tesis. Sin embargo, si dices, lo aprendió a su manera de ya no volver jamás a decir groserías ofensivas con la intención de lastimar. Así lo aprendió. Ahí en la torre. Ahí hay un plus de estilo que descubrió. Hay un plus de realidad concreta en los alumnos que descubrió. Operante. ¿Qué significa que un niño, en base al discurso de los derechos humanos, como haya entendido, diga, ya jamás vuelvo a decir esta grosería ofensiva a ni uno de mis compañeros? Ese es un estilo cultural. Eso. Y salva la tesis, por supuesto que la salva. Y la salva, los llamamos en la academia a posteriori, es post facto. O sea, primero pienso la estructura y después me pongo a construirla. Primero me pongo a ver la lógica de lo que voy a hacer, marco teórico, todos los componentes del protocolo, ya me sé de antemano la hipótesis, no la hice en el camino, sino la hice a priori, y después me pongo a rellenar todo. Hagan de cuenta que es algo así como avanzar 20 metros en la esencia de la tesis, que es, lo aprendió haciendo la promesa de no hacer esas groserías. Por supuesto, si es de un individuo, pues es cuestionable, pero fácilmente podemos decir cómo le han hecho 10, 15, 20 alumnos. No como en forma de prometo, en diversas formas, pero con estilo cultural mexicano. Es el cómo. El plus sería de que en México se suelen respetar así cuando llega a suceder en secundaria, con todo el estilo mexicanote. Así, ¿me explico? O sea, es una tesis que vale porque le imponen toda la visión de que con todo el estilo mexicano aprenden derechos humanos de estas formas los alumnos. Y a lo mejor no es muy rico como un literato, sino nada más los menciona, nada más se acerca. Si no, ya fuera un vendedor de novelas y tuviera mucho éxito. Pero ya lo contratarían en todos los medios de comunicación. Entonces, si a priori se dice esa respuesta, esa hipótesis, se avanza esos 20 metros para regresarse y entonces decir, ahora sí, aquí está, en estos 20 metros voy a poner todo lo que haya que construir. Y entonces ya hago la teoría, hago la hipótesis, hago el objetivo, todo. Ajá. Es trampa, eso, es trampa. Qué interesante. Porque no es línea recta. No es línea recta. Ya para que hablo más. Si uno ejercita muchas veces se da cuenta entonces de que si es así, uno va administrando sus tiempos. No es línea recta. Lo que sí se puede hacer es, de forma decente, la teoría, los datos, la pregunta, la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Lo que nos facilitó la teoría y los datos. De la forma más decente posible. Se puede aproximarse, intentarlo. Y hay buenos intentos y hay malos intentos. ¿Y cuáles son los buenos intentos? Aprendí sinceramente cómo es trabajar un concepto. Trabajarlo, al menos entendí a nivel de licenciatura. Por ejemplo, cooperación. Ya no me quedé en la verborrea. ¿Cómo cooperan los alumnos de preescolar para aprender el álgebra? ¿Cómo cooperan en equipos? Y entonces
si yo tengo la sensatez de reconocer que tiene unas definiciones muy precisas de la cooperación. Puede haber cooperación, son dos o más operaciones sobre la misma cosa. Cooperación, dos o más operaciones sobre la misma cosa. O bien, dos operaciones paralelas. Pero vemos dos paralelas, ¿están convergiendo sobre la misma cosa? No, están haciendo lo mismo. ¿Están convergiendo? A lo mejor no. Eso es cooperación, cuando no convergen dos operaciones. Bueno, la cooperación, eso que es hacer dos o más operaciones al mismo tiempo sobre la misma cosa, también tiene una dimensión afectiva en los alumnos. Tiene una dimensión social. ¿Qué esperan de esas actividades? ¿Cómo la han aprendido en el pasado? Tiene una dimensión pedagógica. ¿Cuántas veces? ¿Quién se las ha dicho? ¿Quién le ha enseñado antes? Tiene una concepción educativa. Si lo quieren o no, para enseñársela a otros o ellos para llevárselas como para aprendizaje en sus vidas. Fíjense, entonces cuando se respeta el término, pues uno empieza ya a sinceramente decir, bueno, voy a ver cómo siquiera respetar esas nociones, ¿no? O sea, la dimensión afectiva, cómo va, hicieron amistad o no. Y es curioso, es bien curioso, porque por más que yo lo haga por partes, la realidad es dinámica. Lo único que puede hacerlo dinámico porque no es simple. Ya Lazar Feld había dividido en diferentes dimensiones el objeto de estudio, pero espérense, vamos despacio, la relación es dinámica. No es nada más de que el término cooperación tiene estas dimensiones. Yo nada más agarro los datos de esas 5 dimensiones y vámonos. ¿En qué grado tuvo amistad o no? ¿Cuáles eran sus expectativas? ¿Cómo coincidían en esas expectativas acerca de lo que hacían? ¿Quién los influyó para hacerlos? ¿Qué los motiva? ¿Cómo son esas operaciones concretas que tienen que desarrollar? Pues fíjense que nada más acaba en una enciclopedia. No, es dinámica. Cada uno de los componentes tiene una relación dinámica intrínseca. Es tremendo, porque entonces la afectividad se retroalimenta con lo cognitivo. Y lo cognitivo, a su vez, con lo social. ¿Quién los motiva? A su vez, con lo pedagógico. ¿Cómo lo aprende y cómo está dispuesto a enseñarlo a otros? Está tremendo. ¿Hasta qué nivel son? ¿Cómo van las acciones? ¿Hasta qué nivel son sujetos incluso? Pero se interpenetran. Entonces ya vemos cómo dentro de una dimensión están las otras dimensiones, y en esto a lo mejor Perry Kosick se puede ver complicado al estarlo leyendo, pero si entendemos que las diferentes dimensiones se compenetran unas a otras dinámicamente, pues podemos entender que podemos llegar a ese conocimiento vivo de la cosa, haciendo que se interpenetren las diferentes dimensiones. Y en la ciencia social eso sí existe. Ya no nos vamos a quedar nada más con la bomba de Ørsted, sino con algún acontecimiento, algún fenómeno social. La bomba de Ørsted es la que dice hay una pila y un foquito, y cierras el circuito, y teóricamente sabemos que en el nivel de la física circulan una energía que le llaman los físicos electrones. Circula porque la polaridad de la pila pudo hacerse funcionar cuando cierras el circuito. Pero a nivel de la física, también está el nivel de la química, el nivel de la física, física, química y hasta el del sentido común. Todos esos niveles se armonizan
Es un ejemplo de la física. En ciencia social lo podemos ver de muchas formas. La violencia tiene muchos niveles analizables y orgánicamente analizables. A mí me hace pensar mucho cómo ha sido la violencia estructural hacia los docentes en nuestros últimos 35 años de neoliberalismo. ¿Qué ha sido estructural? Porque para atrás hubo una época de oro en donde pues estaba la normal, estaban los maestros nacionalistas, ¿no? Pero también antes, ¿cómo pasaba? Había, por supuesto, que había núcleos y periferias. ¿Cómo se puede negar que no había un núcleo próspero, enriquecido, culturalmente fuerte y una periferia precaria? Ajá. ¿Cómo es, por ejemplo, la educación preescolar en el porfiriato, en la periferia? Uy, ¿cuánto podríamos aprender de eso, no? A pesar de que han pasado 100 años. Digo, es muy curioso. Se me está pasando algo muy importante en estos últimos estudios. El tipo de estudios de mejoramiento de pensamiento de categorías y acción, los conceptos espíritu y conciencia, son imprescindibles. Espíritu y conciencia. Imprescindibles. Porque entonces tiene que ver con conciencia sociohistórica, de cómo las cosas se van transformando. Y ya no lo digo en el sentido romántico, de cada vez estarse realizando mejor o defender a los demás, sino en un sentido básico, más materialista, que sería un sentido de nada más puramente de que las cosas cambian, entonces cómo agarro en sus constantes cambios eso, cómo lo agarro. Tremendo, tremendísimo. Ajá. Bueno, entrenarse para historiadores es una cosa que puede llegar a ser, así como es preciosa, puede llegar a ser terrible. Y vaya, si hablamos de historia, podemos hablar desde la historia universal hasta la historia biográfica, o la historia de un grupo, la historia de una institución, la historia de una región, la historia de los supervisores en la región norte del país, la historia de cómo se hace la inclusión educativa en el norte del DF en los últimos 10 años. A ver, que no se puede, sí se puede. Sí se puede. Pero este tipo de estudios, y aquí va algo bien triste, y eso lo digo bien clarísimamente, ese tipo de estudios quedan en tesis. Generalmente los estudios que tienen espacio y tiempo, que son las tesis que valen la pena, espacio y tiempo, no por ser romántico, sino por respetar la elaboración del objeto de estudio. Que el contenido, el contexto pertenecen a un tiempo y eso hay que respetar. Esto aparece en muchas buenas tesis del país y saberlas identificar en educación sería una buena parte del trabajo de que deberían comprometerse cualquier escuela de calidad, cualquier universidad que imparta educación o pedagogía. Y en una tragedia, brillan por su ausencia. Brillan por su ausencia. Y entonces vamos a una feria del libro y vemos las concepciones de autoridad del papá y el sacerdote en un pueblo en el año 1800, antes, 1783, de la colonia. Lo vemos y decimos, ¿esto para qué sirve?
De ahí está la conciencia sociohistórica, nada más ni nada menos. ¿Y acaso no hoy las concepciones de autoridad están vivitas y coleando en las reformas educativas, en las aulas? Las concepciones de autoridad, todo un concepto que podría construirse, pero que también históricamente es analizable.